Bueno, son las 6:02. Hemos dado un par de minutos para que se vaya conectando la gente. Os quería dar la bienvenida a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estéis viendo. Para mí es un honor poder moderar el webinar en la tarde de hoy, titulado Anestesia de precisión, el impacto de NOL en mi práctica clínica, en la que vamos a hablar de nocicepción y de manera específica sobre el monitor NOL en nuestra práctica clínica habitual. Para los que no me conozcáis, soy el doctor Cristian Aragón del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, y para mí es un honor y un lujo poder tener a las expertas que tenemos en el día de hoy. Son la doctora Nora Veiga del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona. La doctora Veiga utiliza desde hace más de 4 o 5 años el monitor de NOL y lo utiliza en su práctica clínica habitual. Me consta que da las charlas muy prácticas, así que es todo un honor tenerla hoy con nosotros. Buenas tardes, Nora, ¿qué tal estás? Hola, Cristian, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la presentación, un placer estar aquí. Bienvenidos a todos. Buenas tardes y buenos días a los que estáis en Latinoamérica. Eso es. Y por otro lado, es también un placer poder dar la bienvenida a la doctora Beatriz Forniés del Hospital Clínico de Zaragoza, el Hospital Lozano Blesa. La doctora Beatriz Forniés también utiliza el monitor de NOL en su práctica clínica habitual y además me consta que realiza anestesia multimodal, esta anestesia libre de opioides y la anestesia regional, que de hecho es el tema específico que nos va a hablar en el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes y buenos días, según en qué lugar del mundo. Pues bien, Cristian, muchas gracias por tus palabras. Yo pido disculpas porque he tenido algunos problemas con la voz estos días de atrás, pero voy a esforzarme por que podáis escucharme, sobre todo, y también por hacerme entender. Así que si en algún momento no se me escucha bien, por favor, avisadme. Gracias. Bueno, muchas gracias, Bea. Bueno, a lo largo de esta hora aproximadamente, me vais a permitir que haga una breve introducción de unos 10 minutos de qué es y qué no es la nodicepción, y haré un breve introducción del monitor de NOL, en este caso un poquito más teórico de lo que van a hablar la doctora Veiga y la doctora Forniés. Luego haremos unas preguntas a nuestros expertos, a nuestras expertas, fundamentalmente de manera práctica, porque quiero que sea una charla muy práctica para que podáis aplicar a partir del día de mañana ya lo que vamos a ver aquí. Luego explicaré unos breves mensajes para llevar a casa, para llevar al quirófano, como digo, para que mañana mismo podáis empezar a utilizar este monitor, y luego dejaremos durante los últimos 10-15 minutos una ronda de preguntas y respuestas que podéis escribir ahí mismo a lo largo de la charla. Iré viéndolas y luego al final de la charla las haremos tanto a Beatriz como a Nora como a mí en el caso de que lo necesitéis. Como digo, me vais a dejar que empiece esta charla haciendo referencia a la guía clínica RICA, que es la guía clínica que tenemos aquí en España, que es la guía de recuperación intensificada del adulto, en la que en uno de sus puntos, el punto 59, y cito textualmente, se recomienda el uso de la monitorización de la nocicepción intraoperatoria, ya que podría disminuir el consumo de opioides antinociceptivos durante la intervención en comparación con la monitorización estándar de frecuencia cardíaca o presión arterial, porque ya sabéis que lógicamente la frecuencia cardíaca y la tensión arterial no son para nada específicos de nocicepción. También dice que esta estrategia podría mejorar resultados postoperatorios al reducir las complicaciones y mejorar el control del dolor. Estas son las nuevas guías clínicas del año 2025, con un nivel de evidencia moderado. Antes era un nivel de evidencia bajo, esto ha subido, ahora es moderado, y además el grado de recomendación ya es condicional a favor de la intervención. Como digo, estas son las nuevas guías clínicas del año 2025, en enero de 2025, y especifica de manera clara que el NOL es uno de los más destacados. Como siempre decimos, aquí tenemos la triada específica que ya la describió el doctor Thomas Cecil Gray en los años 50 del siglo pasado, la triada clásica de inmovilidad, inconsciencia y ese tercer pilar que siempre hemos hablado como analgesia, ¿no? Aunque sabemos que cuando un paciente está correctamente anestesiado mediante una anestesia general no podemos hablar de analgesia ni de dolor, sino que tendremos que hablar de manera específica de nocicepción. Ya tenemos monitores de hipnosis a través del electroencefalograma procesado, tenemos monitores de inmovilidad, como puede ser el electromiograma o acelerometría, pero lógicamente en los últimos años han salido los monitores de nocicepción, que era una de las necesidades que teníamos en nuestra práctica clínica habitual en anestesiología. Esto viene dado a una necesidad que teníamos de poder monitorizar el estrés quirúrgico en nuestra práctica clínica habitual. ¿Qué es el estrés quirúrgico? Pues bien, es esa respuesta inflamatoria sistémica modulada
por el sistema nervioso simpático, y cuando siempre tenemos cualquier tipo de estresante, como puede ser el estrés quirúrgico, aumenta esa cascada inflamatoria con aumento de reactantes de fase aguda, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, adrenalina, y lógicamente nosotros controlamos en quirófano todos los días esta respuesta simpática, si no el paciente entraría en un fallo multiorgánico precoz. Todo esto está modulado, como explicamos en otras ocasiones, por el circuito autonómico nociceptivo, en la que comienza en esas raíces libres, sube por la primera neurona, sube por la segunda neurona, y entonces ya contacta en esa tercera neurona a nivel talámico, y en el caso de que el paciente no esté anestesiado y esté consciente, sí que podremos hablar de percepción y sí que podremos hablar de dolor. Pero si el paciente está correctamente anestesiado, con cualquier fármaco GABAérgico, pues lógicamente esa tercera neurona se bloquea y únicamente podremos hablar de nocicepción. ¿Qué es la nocicepción? Pues como explicamos, esa respuesta del sistema nervioso autónomo, neuroendocrino y metabólica ante un estímulo potencialmente doloroso. Es una activación de esa respuesta hipotálamo-hipófisis adrenal y de esa respuesta simpática. Cuando hay uno de estos estímulos, aumenta el estímulo en el núcleo del tracto solitario, activando las diferentes cascadas fisiológicas que vemos a continuación. Aumenta la sudoración, aumentando lógicamente la conductancia de la piel, que es lo que vemos aquí como GSR, que es Galvanic Skin Response. Por otro lado, también me puede aumentar la frecuencia cardíaca, me disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, esa arritmia sinusal respiratoria que sabemos que nos aumenta cuando tenemos mayor actividad parasimpática, por tanto, esta variabilidad de la frecuencia cardíaca nos disminuye. Y por otro lado, también existe una vasoconstricción periférica con un aumento de la tensión arterial, y veremos también en la pletismografía una disminución de la amplitud de esta onda de pulso. Cuando veamos PPG, significa a la amplitud de la onda de pulso. Y precisamente todas estas variables son las variables que monitoriza el monitor de NOL. Como vemos en pantalla, hay diferentes alternativas hoy en día para monitorizar la nocicepción. Son, por ejemplo, algunos monitores que lo hacen a través del electroencefalograma, otros que lo hacen a través de la rama parasimpática, pero de manera específica el monitor de NOL monitoriza la rama simpática y, como digo, es el único monitor multiparamétrico que lo hace de manera específica a través de la pletismografía, en la que analiza con esta pletismografía muchas variables, como veremos a continuación, y a través de la conductancia de la piel. Aparte, utiliza también la acelerometría y la temperatura para darle más robustez a este algoritmo. Este monitor de Nociception Level Index, que son las siglas de NOL, que es el monitor que tienen a su derecha, utiliza un sensor muy parecido a un pletismógrafo, en la que analiza, como digo, esta pletismografía de pulso, con la conductancia fundamentalmente, y lo extrapola mediante un algoritmo de inteligencia artificial que explicaremos a continuación, y nos da unos valores de 0 a 100. Se ha visto que se correlaciona bien con eventos de nocicepción y con el consumo de opioides, y además se ha visto también que los pacientes tienen menos dolor posoperatorio en aquellos pacientes que se ha utilizado fentanilo guiado por el NOL versus a los cuidados estándar, es decir, aquellos pacientes que únicamente se guía la nocicepción a través de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Las ventajas que tiene este monitor con respecto a otros, pues que es el único monitor multiparamétrico, que el sensor es muy sencillo, es similar a un oxímetro y además no está afectado por el bisturí eléctrico como puede ser otros monitores de nocicepción. Las limitaciones, y pongo entre comillas porque el algoritmo es muy robusto y muchas veces es capaz de detectar, de prescindir estas limitaciones, como luego nos explicará la doctora Vega, se afecta por los fármacos, realmente es un monitor de sistema nervioso autónomo, por tanto también se puede ver afectado momentáneamente por los fármacos, que de hecho yo lo veo una fortaleza más que una limitación. En algunas arritmias, pues también puede ser que tengamos ciertas dificultades en valorar el monitor de NOL, y con los marcapasos, como veremos, y lo pongo entrecomillado, ¿no? Porque como veremos al final de la charla, hay algunos casos clínicos donde sí que se puede utilizar el marcapasos porque, como digo, el algoritmo es muy robusto. Sí que se afecta en ocasiones por la hipoperfusión periférica, precisamente porque una de las variables fundamentales es la pletismografía, pero la verdad que esto muchas veces no es importante. Utiliza una sonda de dedo no invasiva en la que extrae decenas de parámetros fisiológicos. Esto nos da una firma fisiológica de nocicepción individual y me da, como digo, un índice de 0 a 100, donde 0 sería nada de respuesta nociceptiva y 100 sería una respuesta nociceptiva extrema, una respuesta nociceptiva máxima. Estas son las diferentes variables, de manera resumida, que me mide el monitor de NOL. Vemos, por ejemplo, a la derecha la
fotopletismografía, donde analiza la frecuencia cardíaca, analiza también la variabilidad de la frecuencia cardíaca, analiza la amplitud de la fotopletismografía. Y en el caso de la respuesta galvánica de la piel, es decir, de esta conductancia, pues me analiza no solo el nivel basal de sudoración, sino también los picos y los valles de esta sudoración. Y luego utiliza, como digo, la temperatura y el acelerómetro para darle un mayor punto de validez a este índice. El concepto de Random Forest, que es el algoritmo que utiliza de inteligencia artificial, realmente en español significa bosque aleatorio, y tienen que imaginárselo como si hubiera decenas, cientos de árboles de decisión, ¿no? Que realmente un bosque no deja de ser otra cosa que muchos árboles, ¿no? Pues en este caso hay muchos árboles de decisión donde cada árbol de decisión actúa como un experto individualizado, en este caso de nocicepción. Por ejemplo, un árbol puede ser, como ven a su izquierda, pues aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca y además aumenta la conductancia de la piel. Esto me está indicando que hay mucha nocicepción, hay una nocicepción extrema. Y otro árbol de decisión me dice lo mismo. Y así, sumado con muchos árboles de decisión, hace un bosque aleatorio en la que me dicen todos ellos que hay mucha nocicepción. Esto va a hacer que aumente este índice de NOL. Como digo, al tratarse de muchísimos, de cientos de árboles de decisión, en el caso de que uno, por lo que sea, me diga lo contrario, otros muchos que han votado que sí que hay mucha nocicepción, podría prescindir de ese último. Por tanto, es un algoritmo con mucha robustez. Cuando se utiliza el monitor en anestesia general balanceada basada en opioides, los valores deben estar entre 10 y 25, porque se ha visto que por encima de 25 es el valor que tenemos que tener en cuenta para contar con que el paciente tiene una excepción, ¿vale? Siempre tendremos en cuenta ese valor de 25. Cuando ese valor de 25 está por encima aproximadamente durante 1 o 2 minutos, tendremos que aplicar estrategias para que esa respuesta simpática disminuya. Y en el caso de, como digo, cuando utilizamos remifentanilo, tendremos que tener en cuenta ese valor de 10, porque si ese valor de 10 de NOL está por debajo, puede ser que nos estemos pasando de opioides. Esto hay diferentes estudios en lo que recomiendan que esté entre 10 y 25, como veremos a continuación. Y cuando hacemos anestesia multimodal o anestesia regional, como ese bloqueo simpático es mucho mayor, porque la vía nociceptiva se bloquea antes de que llegue a ese núcleo de tracto solitario, antes de que llegue a ese troncoencéfalo, lógicamente los valores de referencia son un poquito menores. Siempre tendremos en cuenta ese valor de 25, pero es posible que si ese valor baja por debajo de 10, sea pues que lógicamente estamos realizando una buena técnica multimodal o una buena técnica regional. Tienen que tener en cuenta que este valor no es lineal, es decir, no significa que 50 de NOL sea el doble de 25, únicamente tienen que tener en cuenta ese valor de 25. Y como digo, utiliza un sensor muy sencillo que es muy similar al pulsioxímetro. Y ahora vamos a empezar ya con las preguntas a nuestras expertas. En este caso quiero empezar contigo, Nora. Tú que llevas utilizando el monitor de NOL desde hace más de 5 años, ¿en qué pacientes o tipos de cirugía consideras más beneficioso el uso del índice de NOL? Y quiero que expliques también un poquito por qué, ¿no? Bueno, gracias, Cristian, por la introducción. Yo creo que ha quedado muy claro cómo funciona el monitor y nos va a venir muy bien a todos para entender los casos clínicos. Pásame la diapo, por favor. Si tuviera que elegir en qué pacientes utilizar el monitor de NOL, realmente útil es en todos los pacientes, ¿de acuerdo? El primer motivo de su utilidad en todos los pacientes es porque, como todos tenemos diferencias genéticas y los niveles de, por ejemplo, de un analgésico tipo fentanilo, los niveles plasmáticos van a ser muy variables en cada uno de nosotros, incluso con dosis iguales, creo que es muy conveniente para titular nuestra analgesia, ¿no? Pero si imagínate que no tuviéramos un monitor de NOL disponible en cada quirófano, ¿vale? Si tuviera que elegir en qué pacientes lo usaría, elegiría estos 4 grupos, ¿vale? Aquellos pacientes con dolor crónico, con uso de opioides de manera crónica, aquellos pacientes con estados inflamatorios agudos, los pacientes frágiles, en los que una diferencia en el uso de opioides puede marcar mucho el posoperatorio, y los pacientes en los que estamos usando anestesia regional asociada a anestesia general, ¿vale? Esto os hablará más tarde la doctora Fornies. Esto que os pongo aquí es un estudio de Patricia Lavan-Holm sobre el dolor crónico después de las cirugías, ¿vale? Es importante recordar que el intraoperatorio marca el posoperatorio y el posoperatorio inmediato va a marcar el dolor crónico, el dolor persistente y luego el dolor crónico más tarde, ¿no? Esta autora lo que nos dice es que la duración y la intensidad de ese dolor posoperatorio es lo que nos va a marcar la aparición del dolor crónico posquirúrgico.
De hecho, en este mismo artículo, fijaos en este diagrama, los factores de riesgo para desarrollar un dolor crónico después de la cirugía son tener un dolor previo, tanto en el sitio quirúrgico como en cualquier lugar, y en el intraoperatorio y en el posoperatorio inmediato, el tiempo que estamos en un dolor intenso, ¿vale? O sea, el tiempo que estamos con dolor y esa intensidad del dolor, ¿vale? Todo esto es el camino hacia el dolor crónico. De hecho, una cirugía habitual que todos hacemos es la colecistectomía laparoscópica, y fijaos, este estudio es un observacional de 100 pacientes sencillos en los que ven qué relación hay entre el dolor agudo posoperatorio y el dolor crónico tras la colecistectomía. Y ven que la incidencia de dolor crónico es baja, pero sí que está significativamente relacionada con cómo han tenido ese dolor controlado en la primera semana posquirúrgica, ¿no? Ese dolor visceral de las primeras horas y los primeros días es lo que significativamente nos lleva a un dolor crónico. Luego está esos estados inflamatorios, esa hiperactividad del sistema nervioso autónomo, siempre está relacionado con el dolor. Eso lo tenemos como muy claro en las situaciones de dolor crónico, pero también afecta la hiperadrenergia, digamos, al dolor agudo, ¿no? Esto es un tema que se está trabajando desde los años 90, como veis en este artículo, pero lo que tenemos que tener claro es que el sistema nervioso simpático modula el dolor y que una hiperactividad, por llamarlo de alguna manera, del sistema nervioso simpático va a favorecer ese dolor agudo de origen inflamatorio, y el dolor agudo inflamatorio es el dolor posoperatorio. Un tema muy interesante en los monitores de nocicepción autonómicos, vamos a decir, es que son monitores de estrés, ¿no? Que es nuestro trabajo, el control del estrés. Entonces, si os fijáis en esta figura, la cirugía va a generar una situación de nocicepción y de inflamación. La anestesia va a luchar contra esa situación de nocicepción, va a intentar tener al paciente en un estado antinociceptivo y antiinflamatorio, y dependiendo de ese equilibrio, vamos a tener más o menos respuesta al estrés quirúrgico, ¿no? Esto nos va a llevar a una recuperación posoperatoria mejor o peor, con más o menos complicaciones, ¿no? No tenemos una evidencia de peso de esto, pero se está generando, y la fisiología y la fisiopatología nos dice que esto tiene que ser así. Un ejemplo de situación inflamatoria aguda son las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Este es un señor de 51 años y 100 kilos que tiene una enfermedad de Crohn y viene a quirófano a operarse de una resección de ilion, inicialmente laparoscópica, aunque luego hace un Pfannenstiel, por una estenosis y cuadros oclusivos. Bien. Esto, la imagen, la figura que os pongo, son las tendencias en 4 horas de cirugía del monitor, ¿vale? Cuando descargáis el caso, os aparece un PDF, entre otros archivos, y podéis ver pues, cada medias horas, y el tiempo completo. Veis que la línea azul es el punto, el umbral de 25 del que ha hablado Cristian antes. Veis que este paciente, 2/3 de la cirugía, está continuamente subiendo su índice de NOL por encima de 25, a pesar de una anestesia multimodal con TCI de propofol, dexmedetomidina, lidocaína en bolos, ketamina en bolos, y aún así requiere fentanilo y morfina. Aquí os pongo la gráfica, esto es una foto de la gráfica intraoperatoria para que veáis que la frecuencia cardíaca, que es la línea de puntos que está en el medio del recuadro rojo, veis que apenas varía, se mueve todo el rato entre 70 y algún pico de 90, para que veáis que la frecuencia cardíaca no es tan significativa, los cambios no reflejan tanto la nocicepción como en general nos creemos, y ves que la hipertensión sí que es más variable, pero bueno, tiene 3 o 4 momentos de hipertensión coincidiendo con la intubación, el neumoperitoneo, y una vez que abren con alguna manipulación quirúrgica, pero tampoco no son crisis hipertensivas, vamos a decir, ¿vale? Este paciente, después de esa anestesia, esas 4 horas de cirugía, se despierta bien, llega consciente y colaborador a la sala de despertar, y a pesar de un buen control del dolor inicial, requiere un poco más de morfina y metamizol. Se va a su domicilio al 4.º día posoperatorio, pues tolerando, haciendo deposición y sin dolor, ¿vale? Esta que os enseño aquí es la gráfica de la sala de despertar, donde veis que el paciente está estable, con una frecuencia cardíaca estable, con una cierta tendencia a la hipertensión al final de la estancia. Y en esta siguiente diapositiva os muestro, pues como veis que a la hora y algo, el paciente demanda algo de analgesia, se le pone metamizol y morfina. Y veis que en la escala de Aldred modificada a su llegada, el paciente está completamente despierto y sin dolor. Este es el evolutivo de los cirujanos al 3.er y 4.º día. Veis que está tolerando, no tiene dolor, y al 4.º día se va haciendo deposición y con una analítica normal. Es decir, la evolución posoperatoria es buena y tiene 4 días de estancia en el hospital.
Si tuviera que elegir en qué cirugías sería más beneficioso este monitor, bueno, pues si tuviera que elegir usaría tres grupos de cirugías. Aquellas de cirugías que sabemos que se asocian a un alto dolor posoperatorio y a un alto índice de dolor crónico, por ejemplo, la cirugía de columna, ¿no? De raquis, la cirugía torácica, la cirugía de reparación de hernia o la cirugía mamaria. Porque como hemos dicho anteriormente, ese buen control de la nocicepción intraoperatoria y del dolor posoperatorio nos va a disminuir esa incidencia del dolor posoperatorio persistente y del dolor crónico. Luego, la cirugía laparoscópica es una cirugía en la que es muy interesante el uso de los monitores de nocicepción. Ahora os pondré un ejemplo. Y todos los pacientes que entren en programas de cirugía, en programas de recuperación intensificada, ¿no? Fast Track, cirugía ERAS, Vía Rica, como llamamos aquí en España. Este es un caso de una señora de 71 años con una FA paroxística que tengo la suerte que me viene en ritmo sinusal a quirófano. Y esta es la respuesta de hipertensión severa al neumoperitoneo y al inicio de la cirugía. ¿Veis? En ese momento no hice la foto, por eso veis que está en blanco, porque en ese momento estaba intentando bajar la tensión. Estas son las cifras de tensión que tiene con el neumoperitoneo, 260-120. Bien, si veis, estos son la descarga del monitor en bloques de medias horas, ¿vale? Veis la tendencia del índice, que es la línea roja, y la línea verde, que es la marca 25. Se pueden marcar eventos, son esas líneas de puntos amarillos, ¿vale? Veis la intubación, la incisión sobre las 9 de la mañana, la insuflación a las 9:05, cómo sube el índice de NOL y se mantiene elevado un par de minutos. Pasamos de diapo, Cristian. Y veis que a partir de esos 2 minutos empiezo a controlar la nocicepción con un par de bolos de fentanilo, se atenúa, pero no por debajo de 25, sigue hipertensa, le pongo un bolo de urapidilo y otro bolo de fentanilo. Veis que a partir de ese tercer bolo de fentanilo el índice de NOL baja por debajo de 25, pero veis que a las 9:30, aun con un NOL bajo, le pongo urapidilo. Al final es un vasodilatador. ¿Y por qué lo pongo? Pues porque en ese momento tengo 212,87 de cifras de presión arterial, pero tengo una situación de nocicepción adecuada. Esa paciente no está con una nocicepción aumentada, sino lo que tiene es una respuesta probablemente de vasoconstricción ante un hemoperitoneo. De manera que, bueno, aquí veis el resto de tendencias, pues como un NOL por debajo de 25 el resto de la cirugía, hasta el despertar, en la que ya hay una alteración del sistema nervioso autónomo, no sube, con el despertar y la extubación sube el índice, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que pasa, Cristian, cuando tenemos, no toda situación de hipertensión ocurre por un aumento de nocicepción y no toda, o sea, para saber en qué situación estamos hay que medir la nocicepción. A veces tenemos taquicardia e hipertensión sin aumento de nocicepción y a veces hay aumentos de la nocicepción que no se reflejan en taquicardia e hipertensión por diferentes motivos, por motivos del fármaco que usamos, situaciones quirúrgicas, diferentes situaciones clínicas. Bien, en cuanto a los protocolos de recuperación intensificada, con los protocolos ERAS, a Vía Rica, este es un diagrama de una editorial de Kellett, que sabéis que es el cirujano que implementó todos estos protocolos, en los que él reflexiona un poco sobre cómo mejorar qué retos hay en estos protocolos de recuperación intensificada, ¿no? Entonces, habla de varios puntos y a mí me llaman la atención tres, que son estos tres. Hay que controlar la respuesta al estrés, porque hay que pues disminuir esa inflamación, esa respuesta neurohumoral, hay que hacer una analgesia regional, pero claro, esto hay que medirlo con algo, ¿no? Esa respuesta al estrés, ¿cómo la medimos? ¿Cómo sabemos que la estamos controlando bien? Otro punto del que habla Kellett es controlar el dolor de manera específica para cada paciente y de manera específica para cada procedimiento. Eso es muy difícil hacerlo si no medimos la nocicepción. Y el último punto, hablando cómo mejorar esa función cognitiva en el posoperatorio. Para mejorar la función cognitiva posoperatoria tenemos que nos recomienda una analgesia multimodal con ahorro de opioides y reducir la respuesta al estrés y la inflamación. De nuevo, hay que medir eso, esa respuesta al estrés de alguna manera, ¿no? Y ahí entran los monitores de nocicepción. Realmente estaba diciendo, ¿no? Que nos has hablado, Nora, pues de la importancia de ese estrés y de esa inflamación, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes y que únicamente nos centramos en el dolor, pero que está detrás ahí la inflamación y que es fundamental de no solo
medirlo, ¿no? Y que el NOL precisamente es capaz de hacer esto. Y también has hablado de alguna manera, ¿no? Como la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que hemos estado monitorizando con ella durante tanto tiempo, hemos estado quizás equivocados, ¿no? Y hemos estado sobredosificando a nuestros pacientes durante mucho tiempo y hoy en día tenemos una herramienta fundamental. Al final has hablado sobre el tema de la anestesia multimodal y ahora me gustaría empezar contigo, Beatriz. ¿Tú qué realizas en tu práctica clínica habitual, la anestesia multimodal, ¿no? Baja de opioides? Y me gustaría ver cómo integras el monitor de NOL en tu día a día. Bueno, Cristian, pues yo respondiendo rápido a tu pregunta, ahora mismo me siento incapaz de plantear una anestesia multimodal sin monitorizar la nocicepción. A lo mejor podría hacerla, pero no quiero. Del mismo modo que no quiero hacer una anestesia general sin monitorizar la capnografía o la hipnosis, por ejemplo. Cuando profundizamos un poquito en la complejidad del sistema nociceptivo, llegamos rápidamente al concepto de anestesia multimodal, que no es sino la combinación de diferentes fármacos y o técnicas anestésicas eh, que actúan en diferentes niveles del sistema nociceptivo, ya sea bloqueando mediadores tisulares, inhibiendo la transmisión ascendente o regulando los mecanismos de neuromodulación. El uso combinado y simultáneo de esos distintos fármacos y esas técnicas produce un efecto sinérgico en todos ellos que nos permite reducir significativamente la dosis de todos y por lo tanto disminuir también los efectos secundarios. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un resumen de los fármacos que podemos utilizar. Pues ya veis que podemos hacer muchas cosas. Podemos intentar un bloqueo simpático, podemos intentar bloquear canales iónicos, receptores NMDA, bloquear los receptores, las moléculas de la inflamación. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la anestesia locorregional. ¿Y por qué hay tantas cosas diferentes que podamos hacer? Pues porque realmente dirigirse simultáneamente a múltiples objetivos, a múltiples dianas diferentes del sistema nociceptivo es la idea clave en el concepto de anestesia multimodal. Pásame, por favor, Cristian. Pero claro, esto solo podemos hacerlo de una manera eficaz si podemos hacer un seguimiento continuo de la nocicepción y también de la hipnosis en cada paciente. Solamente de esa manera, lo ha explicado muy bien Nora, solo de esa manera podemos decir que estamos haciendo una anestesia multimodal, monitorizada e individualizada. Siguiente diapositiva. Y esto no es filosofía, esto es medicina basada en la evidencia. Y así lo reconocen y lo expresan por escrito distintas entidades científicas, como por ejemplo el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, que ya, como nos has dicho tú antes, en las nuevas actualizaciones de 2025 aumenta la fuerza de la recomendación, aumenta el grado de evidencia acerca de estos ítems. Leo textualmente el 97, se recomienda la anestesia multimodal libre de opioides como una alternativa efectiva y segura al uso de los mismos durante el periodo intraoperatorio, especialmente en pacientes con alto riesgo de complicaciones relacionadas con su uso, como náuseas y vómitos posoperatorios. Tenemos ya un nivel de evidencia moderado y, muy importante para mí, una recomendación fuerte a favor de la intervención. Siguiente diapositiva, por favor. Para ilustrar esto, me gustaría presentaros algunos casos, todos ellos de pacientes reales que hemos tratado en nuestro servicio. Mirad, explicarlos detalladamente cada uno de ellos sería muy farragoso, tampoco tenemos tiempo, entonces voy a intentar plantearlo de forma que tengamos una idea general y luego hacer hincapié en algunas cuestiones que me parecen fundamentales, ¿vale? A ver si consigo que esto se haga ligero. Mirad, el primero es un caso de cirugía de la obesidad. Un paciente de 49 años con un índice de masa corporal de 37, con un síndrome metabólico, además diagnosticado de un síndrome de apnea obstructiva del sueño que se trata con CPAP nocturna. Y bueno, pues nosotros pensamos que este paciente puede beneficiarse mucho de hacer una técnica reducida en opioides, ¿no? Por los problemas sobre todo de hipoventilación que podrían devenir en el posoperatorio. Entonces hacemos una anestesia general con los fármacos de la anestesia multimodal y además añadimos 100 microgramos de fentanilo en la inducción. Aquí tenemos la gráfica general del procedimiento. Ya vemos que nuestro monitor NOL identifica estados nociceptivos. Si quieres marcar, Cristian, por favor, esos picos del principio de la intervención que se relacionan, pues, por ejemplo, con la intubación,
con la instauración del neumoperitoneo, algunos estados nociceptivos importantes, algunos momentos intraquirúrgicos de alta carga nociceptiva, pero con nuestra estrategia multimodal conseguimos tener un índice menor de 25 durante más del 92% del tiempo quirúrgico. Es decir, durante la mayor parte de la cirugía, la nocicepción, entendemos que la nocicepción está bien controlada con nuestra estrategia multimodal. Despertamos al paciente y en la sala nos manifiesta un 3/10 en la escala de dolor, y esto lo tratamos con 1 gramo de paracetamol y 3 miligramos de cloruro mórfico. Para un paciente de 100 kilos, que es algo que consideramos pues, una dosis bastante reducida. Si damos un pasito más allá dentro de la anestesia multimodal, podemos llegar al concepto de anestesia libre de opioides, opioid free anesthesia, OFA, como decimos coloquialmente aquí en España, que no es algo que aparezca de la nada, que crezca del suelo como las setas, sino que es el resultado de un cierto recorrido a lo largo del estudio de la nocicepción y a lo largo del camino que es la anestesia multimodal. La anestesia libre de opioides no reniega de los opioides, muy al contrario, los reconoce, los identifica y los valora como fármacos con gran capacidad analgésica. Por eso intenta optimizar su uso, reservándolos para cuando el paciente realmente va a tener dolor, es decir, cuando tenga posibilidad de percepción en la corteza cerebral, cuando esté despierto. De esa manera consigue minimizar las dosis y, por lo tanto, también los efectos secundarios. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí os traigo un caso bastante similar al anterior, es un caso también de cirugía de la obesidad, la técnica quirúrgica es diferente, pero bueno, nosotros planteamos una anestesia, el paciente es muy similar, pues un mismo índice de masa corporal, también es un hipoventilador, un SAOS con CPAP. Nosotros hacemos una anestesia general utilizando los fármacos de la anestesia multimodal, y en esta ocasión no ponemos fentanilo en la inducción. Siguiente diapositiva, por favor. Y vemos aquí cómo una vez más nuestro monitor de nocicepción identifica los estados de alta carga, los momentos de alta carga nociceptiva, como son, por ejemplo, la intubación, no sé si se ve bien en la gráfica, la intubación orotraqueal, la colocación de la sonda nasogástrica, las maniobras de reclutamiento, quizás algún movimiento, algún cambio de posición. Hemos puesto efedrina en un momento dado y esto también lo identifica el monitor, ¿no? Y lo corrige, perdona, y lo corrige, pero tenemos, ya veis, en el resto de la gráfica tenemos un índice NOL menor de 25 durante más del 90% de la cirugía. Despertamos al paciente y no tengo la gráfica como ha hecho Nora, pero de verdad no os estoy mintiendo, este paciente se despierta muy bien, se le ponen en la sala 3 miligramos, se le pone justo antes de terminar 3 miligramos de cloruro mórfico, que para un paciente de 100 kilos es aproximadamente 1/3 de la dosis de morfina que habríamos utilizado con una técnica convencional. Y el último de estos casos no es un paciente obeso, es un enfermo delgado de 54 años que viene para operarse de 2 hernias inguinales laparoscópicas. Aquí hacemos una anestesia libre de opioides guiada con nuestro monitor NOL y con ella conseguimos, como veis en la gráfica que está en el centro y en el diagrama de sectores, tener un índice NOL menor de 25 durante el 86% del tiempo de la cirugía, sin poner ni un solo microgramo de ningún fármaco opioide. De cara al final de la cirugía se completa, desde el principio ponemos antiinflamatorios, pero bueno, podemos reservar el paracetamol, por ejemplo, o el metamizol para el final de la cirugía, y este paciente se despierta estupendamente y está en la sala 1h30 aproximadamente y se va después a la planta sin más analgesia que esto. ¿Qué quiero? Cristian, no sé si puedes retroceder. Con esto, compañeros, yo no pretendo convencer a nadie de poner o no poner opioides, de usar o no usar dexmedetomidina, sulfato de magnesio, lidocaína. No es esa mi intención. Mi intención es mucho más pragmática, porque esto es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros en el momento profesional en el que nos encontremos. Lo que yo pretendo es mostrar que es posible tener la nocicepción controlada durante la cirugía con técnicas de anestesia multimodal, con técnicas reducidas en opioides o incluso con una técnica libre de opioides, y que es posible conseguir que estos enfermos se despierten bien y estén en la sala de manera confortable. Esa es mi intención.
Sí, podemos totalmente de acuerdo, Beatriz. Y en el caso de los bloqueos regionales, en este caso de la anestesia combinada, es decir, siempre lógicamente con una anestesia general, ¿cómo utilizas tú el monitor de NOL en tu práctica clínica habitual? Por cierto, recuerdo que podéis hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas y que después las contestaremos al final del webinar. Por favor, Bea. Bueno, pues aquí llegamos a mi capítulo favorito de la anestesia multimodal y de la monitorización NOL. ¿Mm? Sabemos todos, por poco tiempo que llevemos trabajando, por jóvenes que seamos, sabemos todos que la anestesia locorregional es una de las maneras más eficaces de inhibir las aferencias, de inhibir las vías ascendentes. Por lo tanto, se convierte en un arma muy poderosa, dentro de nuestras estrategias multimodales. ¿Y qué tipo de anestesia locorregional? Pues toda la que sepamos hacer. Anestesia raquídea, anestesia epidural, bloqueos periféricos de extremidades para cirugía de trauma, de cirugía vascular, los bloqueos intercostales, los espinales, todos los bloqueos locorregionales de la pared abdominal. Cuantas más técnicas conozcamos, más cosas sepamos hacer, mucho mejor para nuestros pacientes. Y si no nos apañamos, no disponemos del material, no tenemos tiempo o está contraindicado o una técnica locorregional o por el motivo que sea, decidimos no hacerlo, pedir a los cirujanos que infiltren los puertos laparoscópicos, por ejemplo, es siempre mejor que nada. Para ilustrar esto también traigo unos casos y mirad, el primero de ellos es este, que para nosotros fue un reto. La verdad, un verdadero reto. Es una mujer de 48 años que tiene una malformación arteriovenosa en su extremidad. Aquí solamente vemos la mano y la parte distal del antebrazo, pero en realidad la malformación es enorme y asciende casi hasta el cuello. Esta malformación le produce un síndrome de robo distal que ocasiona enorme dolor. Esta enferma es seguida por nuestros compañeros de la unidad del dolor crónico y además ha sido necesario realizarle algunas amputaciones debido a todo esto, a esta isquemia. Entonces nosotros, por este motivo, ella ha sido ya intervenida hasta en 5 ocasiones, ¿vale? 5 veces. Y viene una 6ª vez al quirófano muy asustada porque sus experiencias previas han sido de terrible dolor posoperatorio. Entonces nosotros, conocedores del caso, pensamos qué es lo que puede ser mejor, qué podemos hacer nosotros por esta paciente. Y decidimos que vamos a intentar hacerle un bloqueo de la extremidad, un bloqueo del plexo braquial. Vamos a intentar incluso colocarle un catéter para poder controlar el dolor posoperatorio en las primeras 24 o 48 horas y a continuación le haremos una anestesia general porque no sabemos cómo de larga va a ser esa embolización que en principio se plantea como agresiva. Así que bajamos a la paciente a la URPA, a la sala de despertar con suficiente tiempo, hacemos una exploración ecográfica de toda la extremidad, exploramos la región axilar, exploramos la región infra y supraclavicular y constatamos que la malformación es tan importante que todas esas zonas están muy vascularizadas y no nos atrevemos a pinchar ahí. Finalmente decidimos hacer un abordaje interescalénico sabiendo que posiblemente no sea el lugar más adecuado, no sea esta la técnica ideal, pero es el lugar que vemos menos peligroso. Y ahí hacemos nuestra punción y colocamos un catéter a nivel interescalénico. A continuación, cuando el quirófano está disponible, pasamos al quirófano, reforzamos un poquito ese bloqueo por ese catéter y realizamos una anestesia general con 100 microgramos de fentanilo. Bueno, aquí tenemos la gráfica de la cirugía, pero la tengo más grande en la diapositiva siguiente. Cristian, por favor. Vemos aquí. Bueno, pues una vez más tenemos el pico de la intubación orotraqueal, ahí. Y luego, durante la mayor parte de la cirugía, estáis viendo esos picos, sí, algún momento que sube por encima de 25, pero en general está todo muy bien controlado, siempre por debajo, y esos picos se corresponden con los movimientos continuos de pronosupinación que tienen que hacer los cirujanos vasculares para conseguir pasar las guías y embolizar en la zona donde les interesa. Esto me parece muy importante porque no podemos obviar decir que la monitorización no requiere siempre de una interpretación clínica, ¿vale? Tenemos que darnos cuenta, no me pases todavía, Cristian, por favor, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando en ese momento. Si el NOL no sube, entre otras cosas, porque están moviendo al paciente. ¿Vale? Bueno, pues en este caso esto sería así. Hay un pico de cara al final de la intervención, ahí donde pone amputación. Ahí
Termina la embolización y comienzan a amputar las falanges. Y yo me pongo ya un poco nerviosa porque tenía mucho interés en que esta chica fuera bien y ahí me sube el NOL y entonces digo, bueno, le voy a poner 3 miligramos de fluido mórfico, que no me parece nada del otro mundo para lo que viene siendo esto. A continuación, siguiente diapositiva, por favor. La paciente se despierta bien, no bien, sino que está muy bien en la sala con un EVA de 0. Estamos viendo en el diagrama de sectores que hemos conseguido tener un índice NOL menor de 25 durante el 93% de la cirugía y menor de 10 durante el 73% de la intervención, contando con pues bueno, el pico de la intubación, en fin. Nos parecen unos resultados muy satisfactorios, pero esto lo corrobora el hecho de que la paciente está estupendamente y mantiene un EVA de 3, un EVA menor de 3 hasta el momento del alta 48 horas más tarde, incluso a pesar de que pierde el catéter a la mañana siguiente. Esto nos relaciona un poco con las cosas que nos decía Nora. Quizás es mucho más importante controlar la nocicepción en el intraoperatorio y en las primeras horas posoperatorias de lo que pensamos. ¿Vale? Quizás si conseguimos tener eso bien controlado, podemos ganar mucho en cuanto al recorrido del dolor posoperatorio. Por esto os digo que este caso nos parece un reto. Se trata de una enferma tomadora crónica de opioides, de una enferma que viene a quirófano con dolor. Esta chica es que viene ya con dolor. Somos conscientes de que hemos realizado una técnica locorregional que no es la ideal a priori. Ella estaba condicionada por sus malas experiencias previas y para nosotros este caso se planteaba como complicado. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora traigo 2 casos de cirugía de trauma que me gustaría que viéramos un poco como en pareja. ¿Vale? Mirad, son 2 pacientes que vienen al quirófano con una fractura en la extremidad superior y hay que hacerles una osteosíntesis. Y en ambos casos, nuestra estrategia, lo que nosotros pensamos hacer es un bloqueo del plexo braquial mientras están despiertos y a continuación una anestesia locorregional. En los 2 casos elegimos un bloqueo a nivel supraclavicular, ¿vale? Y ahora os voy a ir contando un poquito para que veáis, porque ya os hago un poco de spoiler, para que me escuchéis enfocados a esto. El primer bloqueo nos queda, bueno, bastante bien, y el segundo bloqueo nos queda estupendamente bien. Y esto lo vais a poder ver con el monitor de NOL. Mirad, espera, gráfica, diapositiva anterior, Cristian, por favor. Bueno, aquí vemos, es un paciente joven de 21 años, de una fractura distal de radio y se le pone una placa con tornillos. Ya veis que es una placa grande, con muchos tornillos, con una disección importante de partes blandas ahí en la extremidad superior. Bueno, entonces nosotros, ya puedes pasar, Cristian, gracias. Entonces nosotros en el antequirófano le hacemos un bloqueo supraclavicular del plexo braquial, un pinchazo único y ponemos 15 mililitros de levobupivacaína al 0,25 y esta es nuestra gráfica general de la intervención. ¿Veis? Al principio el pico de la intubación, después otros picos así más, eso es, otros picos, no, después del de la intubación, entre los 2 picos grandes, Cristian, eso es, esos picos de ahí se corresponden con la colocación del paciente. Bueno, y de repente comienza la incisión, la incisión y la disección de partes blandas y tenemos ahí ese segundo pico importante, ¿veis? Donde nos sube el NOL. Entonces, bueno, yo no sé muy bien lo que pasa, no sé si es que quizás nos hemos dado mucha prisa y ha pasado poco tiempo desde la levobupivacaína, que no hemos estado muy finos en el bloqueo, pero yo no quiero que este chico se despierte con dolor y entonces aquí decido ponerle metadona subcutánea. El resto del tiempo, poco a poco, se va controlando la nocicepción. Bueno, el resultado así sobre el papel es bastante satisfactorio, ¿no? Porque estamos viendo que tenemos aquí, a ver, que lo tengo apuntado porque me refleja un poco, tenemos un índice NOL de menos de 25 durante un 84% del tiempo, ¿vale? Le hemos puesto metadona, ¿sí? Bien, el paciente se despierta bien y está bien y eso es lo importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el segundo caso. El segundo caso, como siguiente diapositiva, por favor, también es una fractura de la extremidad superior. Es una fractura compleja de codo y a esta señora le quieren poner un cerclaje en el olecranon y una prótesis en la cabeza del radio. Y nosotros hacemos pues, una cosa muy parecida. En el antequirófano, un bloqueo supraclavicular del plexo braquial, poniendo 15 mililitros de levobupivacaína al 0,25 y pasamos, por favor, Cristian. Esta es nuestra gráfica general.
En este caso debo decir que tuvimos mucho cuidado en hacer una técnica muy depurada. Los dos pacientes fueron en la misma mañana y estábamos un poco picados porque el anterior no sabíamos si nos había quedado muy bien. Fuimos muy cuidadosos y ya con la sonanotomía, con la técnica ecográfica nos dimos cuenta de que había quedado muy bien, pero es que aquí nuestro monitor NOL nos lo constata. Tenemos un índice NOL menor de 25 durante el 95% del tiempo quirúrgico. Y en la siguiente diapositiva os he puesto las dos gráficas, ¿vale? Creo que se ve muy clara la diferencia. Esta es otra de las grandezas de este monitor. Si hacemos locorregional, todos los que hacemos locorregional estamos muy preocupados siempre por saber si el bloqueo está funcionando o no, si nuestra técnica está funcionando o no, si tenemos que pensar en un plan B de rescate o vamos a poder estar tranquilos. Y en cuanto comenzamos, en cuanto nos familiarizamos un poco con el monitor NOL y la anestesia locorregional, vemos estas cosas. No tenemos ninguna duda de que el segundo bloqueo ha funcionado estupendamente, tal como así fue. Esta señora se despertó sin necesidad de más analgesia, tuvo un EVA de 0 en la sala de despertar. Y ya por último, bueno, pues traigo dos casos de otra técnica locorregional que utilizamos continuamente y que a mí personalmente me encanta y que también creo que es muy inquietante cuando no estamos seguros de si una anestesia epidural nos está funcionando o no. Y para esto también es increíblemente útil el monitor NOL. Este caso es un paciente anciano con una fractura de la diáfisis de fémur ya tratada quirúrgicamente, pero hay que retirarle la placa, hay que colocarle una nueva placa y además apoyarla con un injerto de cresta ósea. No sabemos cuánto va a durar la cirugía, así que decidimos dormirlo, pero después de hacer una anestesia general, tumbado, bueno, pues porque además, pues porque no queríamos sentarlo de antes, entonces primero lo dormimos y luego acostado en decúbito lateral le ponemos un catéter epidural y este es el resultado que tenemos. Vemos con la técnica combinada general y epidural, tenemos un NOL menor de 25 durante más del 97% del tiempo quirúrgico. Y el último caso, porque no quiero cansaros más, es una cirugía abierta intraabdominal. Y aquí, pues, en un paciente obeso, ¿veis? En un paciente de 120 kilos. Aquí queremos hacer caso a las recomendaciones del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, que recomienda para la cirugía abierta intraabdominal colocar un catéter epidural torácico y además utilizar pequeñas dosis de opioides en ese catéter epidural. Pero, bueno, pues ponerle una anestesia a un catéter epidural a un paciente de 120 kilos puede plantearnos quizás alguna dificultad y a lo mejor en algún momento podemos tener alguna duda acerca de si el catéter está bien colocado o no. Bueno, pues hacemos nuestra anestesia general a continuación y siguiente diapositiva, por favor. En la gráfica general constatamos que nuestra anestesia general se convierte en una anestesia muy reducida en opioides gracias al uso del monitor NOL y gracias a que tenemos nuestro catéter epidural. Y el monitor NOL nos está diciendo que tenemos un índice de nocicepción menor del 25%, o sea, menor del 25, perdón, durante más del 90% del tiempo quirúrgico. No tenemos ninguna duda de que nuestro catéter epidural está funcionando. Y como última reflexión, pues me gustaría decir que quizás ha llegado el momento de plantearnos que tenemos que actualizar la triada de la anestesia tradicional. Dale, por favor, Cristian, porque hay aquí una pequeña animación, y sustituir quizás ese vértice que decía analgesia por los conceptos de antinocicepción, antiinflamación y bloqueo simpático. Gracias. Bueno, muchas gracias, Bea. Al final te ha salido la voz, así que enhorabuena, ha sido fantástico. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante, ¿no? Ver cómo tu práctica habitual con el nono y estos bloqueos al final se ve que tanto con la multimodal como con la regional se puede bloquear mucho más esta respuesta simpática y esta respuesta inflamatoria, ¿no? Que utilizando opioides, como hemos estado utilizando habitualmente. Y para acabar de manera rápida, Nora, me gustaría que explicaras de alguna manera, ¿no? Dentro de tu opinión, ¿cuáles son las fortalezas y las limitaciones, en el caso de que las haya, del monitor de NOL en tu práctica clínica? Bueno, como todos los monitores, el NOL también tiene limitaciones, por supuesto.
Las principales limitaciones vienen de la perfusión. Es un monitor que depende de la perfusión. Pasa, Cristian, porfa. Entonces, cuando hay una alteración de la perfusión distal, pues un Raynaud, situaciones de hipotermia, el manguito de tensión en ese brazo, situaciones de hipotensión, que a veces no hace falta que sean hipotensiones muy severas, es muy sensible a la hipotensión, perdemos la señal. Esto yo lo veo como un beneficio en el tema de la hipotensión porque nos indica un poco que con esas cifras que podemos considerar normales, la perfusión distal no es correcta. Entonces, también ayuda un poco a ver en qué márgenes de cifras de tensión se mueve ese paciente, ¿no? Cuáles son adecuadas. Luego, una que todos tenéis en mente, que es la alteración del ritmo cardíaco. Pues pacientes con arritmia crónica por fibrilación auricular, extrasistolia frecuente, eso altera muchísimo la variabilidad y nos puede dar valores que no son reales. Em, Otro motivo que a mí me parece un motivo de una limitación es los cambios bruscos de volemia. Por ejemplo, la cirugía de hígado con los movimientos del hígado que alteran el retorno, un sangrado muy rápido, agudo, abundante, puede generar una vasoconstricción aguda y alteración del índice. Que no está validado en el paciente despierto, ¿vale? Es un monitor que se usa en pacientes bajo anestesia general y en principio no es predictor de dolor posoperatorio. Esto se puede matizar. Esto se puede matizar por dos motivos. El primero, cuando llevas años usando te das cuenta que aquellos pacientes que son muy reactivos en el NOL, que el índice sube y baja continuamente, que cada maniobra quirúrgica la notan, son pacientes que luego, cuando no tratas ese estrés y esa respuesta nociceptiva, luego tienen dolor. Y hay un par de artículos en los que empiezan a introducir parámetros derivados del NOL, pues el NOL en la incisión, el área bajo la curva, en algoritmos de inteligencia artificial, y esto sí que les lleva a saber si ese paciente va a tener o no un dolor severo en el posoperatorio. O sea, ya se empiezan a introducir algunas variables del NOL en algoritmos, ¿no?, de inteligencia artificial. Lo que pasa es que esto no es clínicamente aplicable, ¿no? Y luego un tema que en los próximos años yo creo que se irá investigando y tratando es ese punto de corte de 25 del que hablamos todo el rato que pasa en la analgesia multimodal, si es correcto, si hay que bajarlo, ¿no? Este es un monitor validado con opioides, entonces hay que tener eso en cuenta. En cuanto a las arritmias, que además es una pregunta que sale en el chat, este es el NOL, esta es una foto de las tendencias del NOL, de la pantalla del NOL de una hora de tendencias, ¿vale? ¿Veis? Antes de la línea amarilla vertical, que es un evento que yo he marcado, fijaos hacia la izquierda la variabilidad del índice del NOL, cómo varía todo el rato por encima y por debajo de 25. Esta es una paciente con una FA paroxística, con una fibrilación auricular paroxística, a la que decido ponerle el monitor, a ver si hay suerte y cambia a sinusal. Y resulta que hay suerte y después de una bradicardia extrema en la que pierdo la señal, pasa a sinusal. ¿Veis cómo el índice, al anterior, Cristian, veis cómo el índice no tiene nada que ver con una FA que no era, bueno, no era muy rápida, pero bueno, con mucha variabilidad, muy arrítmica, valga la redundancia, cuando pasa a sinusal, cómo cambia el índice, ¿vale? En ese momento podríamos decir que me puedo fiar más del monitor y puedo ver que estoy muy bien de analgesia, ¿vale? De antinocicepción. Y esta siguiente diapositiva, aquí os traigo las tendencias de una hora cuando hace antes de la flecha inicio una perfusión de dexmedetomidina. Aquí veis que con la dexmedetomidina, que sabéis que además de analgésico inhibe el flujo simpático, inhibe la sudoración, cómo cambia el monitor, ¿no? Cómo esas tendencias del NOL con una gran variabilidad y mucha respuesta a los estímulos quirúrgicos se atenúa, ¿no? Es un poco lo que buscábamos y cómo se ve claramente no sé si fuera a los 20 minutos o menos de iniciar la perfusión. Y muchos estáis preguntando también acerca bueno, pues qué pasa con algunas situaciones clínicas que vamos a ver a continuación. Como todos los monitores, también tiene fortalezas, ¿no? Lo que más llama la atención cuando lo empiezas a usar es lo rápido que es, ¿no? Lo sensible que es y cómo detecta estímulos que pueden parecer pues, muy poco intensos, o sea, cómo es capaz de detectar estímulos de diferentes intensidades, ¿no? Lo fino que es y lo rápido que es. Luego vale para pacientes con betabloqueo crónico, de esto hay evidencia, hay artículos y estudios realizados con pacientes con betabloqueo y sin betabloqueo y cómo el incremento del índice es equivalente. Lo usamos todos los días con pacientes con betabloqueados y es perfectamente fiable. El marcapasos es una limitación, voy a decir relativa, porque dentro del algoritmo que se basa en variabilidad y conductancia, en un paciente con un marcapasos fijo, en la que la variabilidad es fija, no hay variabilidad, digamos, de la frecuencia cardíaca, la conductancia adquiere más peso y ayuda a guiar nuestra analgesia. Yo lo he utilizado y ahora os traigo un caso de un paciente con marcapasos.
Y lo mismo con pacientes que podemos traer a quirófano de la UCI o de las unidades de reanimación con perfusiones de noradrenalina, por ejemplo. Si la perfusión distal es apropiada, el NOL nos va a ayudar también para guiar, es fiable, ¿de acuerdo? Una cosa que hay que tener en cuenta es que es el único monitor de verdad multiparamétrico que hay en el mercado. De hecho, hay un monitor que existía previamente que es un monitor que te mide la conductancia de la piel, ¿no? Muy usado en países nórdicos. El NOL introduce esa respuesta de sudoración, y esta respuesta de sudoración con la hiperactividad simpática tiene un punto interesante, porque además de que es una respuesta muy rápida, que en 1 o 2 segundos tienes cambios, no depende de la liberación de catecolamina, sino de acetilcolina en las terminaciones simpáticas de la piel. De manera que fármacos adrenérgicos que tú estás pensando, como efedrina, adrenalina, generan una respuesta en el NOL muy corta, porque enseguida ajusta esa respuesta, ¿no? Enseguida se da cuenta que es una respuesta por un fármaco, ¿no? Porque esta parte de la conductancia tiene peso y es importante. Este es un caso de un señor de 81 años que viene a quirófano para una resección de sigma laparoscópica. Tiene múltiples antecedentes de interés, mucha patología, hipertenso, diabético, un fallo renal crónico, y tiene un bloqueo AV avanzado, por el cual le ponen en su día un marcapasos que lo tiene fijo a 60 latidos por minuto. Yo decido poner el monitor y, como tiene su marcapasos, incluso hacer una multimodal con propofol y dexmedetomidina. Y aquí veis durante toda la cirugía, pues de 8 a 12 de la mañana, las tendencias del NOS. Veis que hay reactividad a pesar de un marcapasos fijo a 60 y sin que se mueva la tensión. Veis que es reactivo el monitor y que me guía en la administración de analgesia. Pues le pongo 2 ampollas de fentanilo, tramadol, le hago bloqueos de pared. El monitor ayuda incluso con un marcapasos o con una perfusión de vasoconstrictor. Y siguiente diapositiva, por favor, Cristian. Os estáis preguntando qué pasa con el betabloqueo, que no es crónico, ¿no? Un betabloqueo agudo en el momento quirúrgico. Pues esta es una foto de la pantalla de un paciente que tuve el otro día, en el que le administré para control hemodinámico 10 miligramos de labetalol, que es la línea amarilla que marca el evento a la 1 y 2 minutos, la línea continua. Veis que se atenúa inicialmente durante unos poco menos de 10 minutos la respuesta del índice. El índice de NOL se atenúa, pero veis que a los 10 minutos, un poco más, veis que, un poco menos, perdón, veis que empieza a reaccionar otra vez el monitor. Es decir, ante los estímulos quirúrgicos, a pesar de un labetalol que tiene una vida media y un efecto clínico mayor de 10 minutos, el monitor vuelve a sensar esos estímulos quirúrgicos. Así que de manera que hay que usarlo, el algoritmo es dinámico, se va adaptando, tira mucho de una base de datos, luego va tirando más de lo que va captando del paciente, y es importante utilizar estos monitores en la práctica clínica en diferentes, o sea, usarlo en diferentes situaciones clínicas, observar mucho el campo quirúrgico, integrarlo en las distintas situaciones, ¿no? Y vamos descubriendo su fiabilidad. No sé si tengo algo más, Cristian. No. Bueno, muchas gracias, Nora. La verdad que ha sido espectacular. Bueno, para acabar, me gustaría brevemente unos mensajes para llevar a casa, ¿no? Para llevar a quirófano. Luego tendremos brevemente 5 minutos para las preguntas que nos habéis hecho. Muchas de ellas ya se han respondido la doctora Veiga. Entonces, me gustaría acabar, ¿no?, con uno de los puntos, ¿no? Que el NOL nos permite objetivar la nodisección integrando estas señales fisiológicas que hemos visto, como la platismografía, la conductancia cutánea, la temperatura y la acelerometría, mediante algoritmos de inteligencia artificial basados en Random Forest, que la principal fortaleza es detectar la nodisección en tiempo real, dado que la frecuencia cardíaca y la tensión arterial son inespecíficas, y siendo eficaz tanto en anestesia general con opioides como en la anestesia multimodal como en la regional, que los valores de NOL por encima de 25 indican nodisección no controlada y que entre 10 y 25 sugieren analgesia adecuada, siempre y cuando estemos realizando una anestesia con remifentanil o con opioides, y que en el caso de que este valor baje por debajo de 10, en el caso de los opioides, como digo, puede reflejar un exceso de antinodicepción o el efecto de una técnica multimodal o regional efectiva.
que la anestesia general guiada por NOL se asocia a menor dolor posoperatorio y mayor estabilidad hemodinámica, como he estado viendo en estos casos clínicos, y nos permite un uso más ajustado no solo de los opioides, sino también de los antinociceptivos en la anestesia multimodal. La combinación del NOL con monitores de electroencefalograma procesado nos va a permitir una neuromonitorización más completa, integrando información tanto del sistema nervioso central como del autonómico, y que el objetivo anestésico debe centrarse siempre en mantener ese equilibrio autonómico y controlar el estrés quirúrgico, especialmente en pacientes frágiles y con baja reserva funcional. Rápidamente, unas preguntas y respuestas que nos habéis hecho. Dejamos 5 minutos para ello, ¿de acuerdo? Muchas de ellas ya se han respondido, como por ejemplo el uso de los betabloqueos, de los betabloqueantes o de los alfa antagonistas, ¿no? Cómo actúan en ese algoritmo. Me gustaría preguntarte, Nora, de alguna manera, de manera rápida, si nos puedes contestar, el movimiento, ¿cómo influye, ¿no? Esa acelerometría, ¿cómo influye en el algoritmo de NOL? Bueno, la acelerometría lo que no ayuda a calcular, o sea, no calcula directamente el índice, ¿vale? Pero sí que al captar los movimientos, digamos que lo pone en entredicho durante el tiempo que existe ese movimiento para luego darte un valor seguro, ¿no? Eh, eso es un poco un parámetro secundario, pues la temperatura y la acelerometría que te da, que lo que vamos a decir es proteger el algoritmo, ¿no? Hay alguna pregunta también sobre la temperatura, he visto en el chat, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces se nos olvida la manta 40 o 42 grados y sale la alerta de temperatura y es, pues es un poco lo mismo, ¿no? Está diciendo que hay una temperatura excesiva, puede haber una vasodilatación excesiva, lo corriges y en cuanto baja de 40, creo que es 40, 40 grados, Ujú. desaparece la alarma y es fiable, en principio es fiable. Vale, perfecto, Nora. Bueno, y me gustaría preguntarte, Bea, ¿qué podemos hacer, qué podemos hacer, ¿no? para convencer a nuestros compañeros de que utilicen este tipo de tecnologías tan novedosas en la práctica clínica? Bea, ¿tú qué opinas? Sí. Esa pregunta la he leído y me he quedado pensando porque esa pregunta me la hago yo muchas veces. Eh, Creo, bueno, a mí me parece que lo que podemos hacer es darles la posibilidad de utilizar el monitor. ¿Vale? Es imposible utilizar el monitor si en nuestro hospital no está disponible, si no tenemos los fungibles, si solamente hay uno para un bloque quirúrgico de 20 quirófanos, eso es muy complicado. Es decir, los hospitales deberíamos empezar a tener unos cuantos monitores de nocicepción en nuestro bloque quirúrgico. Pero además creo que hay algo que me apetece decir porque yo he vivido esta dificultad y yo suelo decirlo y también Nora suele decirlo. Yo suelo decir que el dedal es un poco señorito, ¿sabéis? O sea, colocar el dedal no es súper fácil, tienes que tener un poco de idea, un poco de maña. En Aragón, ¿verdad que sí, Cristian? La gente tiene los dedos cortos y gruesos Ujú, y entonces a veces es un poco complicado de ajustar. Y si no pones bien el dedal, si no capta bien, si no captan bien los sensores que hay en el dedal, entonces no vas a tener, el no aparece, no está, no es que no se lo inventa nadie, no está, y te pegas toda la cirugía intentando buscar el NOL y no tienes el NOL y acabas hasta el gorro y ya no lo pones más. Entonces creo que es importante decirles a los compañeros que se tomen su tiempo para que le den una oportunidad al dispositivo, que se tomen su tiempo para aprender a monitorizar bien, que no vayan con prisas las primeras veces y después ya, bueno, pues que se lancen a la piscina y confíen, y confíen. La primera dificultad que yo tuve fue que tuve que desaprender a trabajar con ideas, con verdades categóricas con las que había estado trabajando pues, los 15 o 20 años anteriores, ¿vale? Y creo que esa mentalidad hay que cambiarla. O sea, no a todas las colecistectomías se les ponen 3 ampollas de fentanés y no se pone el remifentanilo siempre a 0,1 microgramo kilominuto. O sea, esto no es así. Como ha explicado Nora muy bien y tú también, Cristian, los pacientes, los seres humanos tenemos una idiosincrasia, cada uno necesita la dosis de analgesia y de antinocicepción que necesita y no podemos hacer anestesias en el siglo XXI como si estuviéramos haciendo paellas, como si estuviéramos cocinando. Es ujú. es una gran ayuda disponer del monitor, pero es que tenemos que confiar y dejarnos guiar. Por lo menos darle
darle una oportunidad, yo diría, pues bueno, a lo mejor, pues venga, 10 quirófanos de oportunidad, 8 quirófanos. Si con 8 quirófanos, de verdad, no, si con 8 veces que utilizo el monitor, de verdad no le saco ningún rendimiento positivo, entonces lo dejo. Pero yo recomiendo encarecidamente a los compañeros que le den una oportunidad al dispositivo, porque a mí personalmente me ha cambiado en mi vida profesional. Pues sí, Bea, totalmente de acuerdo contigo. La verdad que, al igual que como hicimos hace años, ¿no? Con el tema del electroencefalograma, y hoy en día es un gol estándar en muchos hospitales, en muchos países, pues probablemente, ¿no? El tema de la no disección sea también un gol estándar, ojalá dentro de poco tiempo. Bueno, tenemos que acabar aquí el webinar. La verdad que ha sido un placer, tanto Nora como Beatriz, teneros aquí. Nos hemos ajustado al tiempo perfectamente. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás. Iremos respondiendo poco a poco a las preguntas que han quedado en el tintero, aunque muchas de ellas se han respondido ya. Las responderemos por privado en el chat. Y reitero, un placer haberos tenido en el día de hoy y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Cristian. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Un saludo.